Atención, porque ayer nosotros contamos justamente de que se cambiaron las medidas cautelares para Jorge Valdivia. Él ayer en horas de la tarde salió del centro penitenciario de Rancagua rumbo a su domicilio entre, atención, aplausos de la gente que estaba ahí y también mucha prensa expectante de tener las primeras declaraciones de Jorge Valdivia. ¿Qué es lo que pasó? ¿A qué hora salió? ¿Cómo se viene la vida para Jorge? Ahora lo revisamos en la siguiente nota. Sonriente, entre aplausos y en completo silencio, Jorge Valdivia salió de la cárcel de Rancagua tras pasar 13 días en prisión preventiva por una denuncia de presunta violación. Jorge, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, Jorge, después de haber estado estos 12 días en prisión preventiva? ¿Cómo te sientes, Jorge? ¿Dónde vas a cumplir tu arresto domiciliario nocturno? Jorge, ¿eres inocente? ¿Vas a seguir trabajando, Jorge? Recordemos que el mago Valdivia estaba privado de libertad desde el pasado martes 22 de octubre en la cárcel de Rancagua. Su abogada, Paula Vial, presentó un recurso para revisar las medidas cautelares en su contra. De hecho, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva contra el exfutbolista y lo dejó con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima. Quedó con arresto domiciliario parcial, nocturno, es decir, arraigo y prohibición de acercarse a las víctimas, que son las que nosotros habíamos sugerido a la Corte en sustitución de la prisión preventiva. Por ahora entendemos que es razonable, digamos, por la investigación que se está llevando a cabo, que pudiera tener alguna cautela. Pero, ¿por qué Jorge Valdivia salió de la cárcel? Les cuento que el tribunal consideró relevante el desplazamiento en moto porque el hecho de que la víctima se trasladara junto a Jorge Valdivia desde el restaurante hasta su domicilio podría interpretarse como una señal de que mantenía control en su autonomía y en su capacidad de decisión. Esto debilitaría la tesis de que la víctima no tenía conciencia. Estamos muy conformes, particularmente porque en el voto de mayoría el presidente de la sala señaló que no se daban los elementos del delito. No solo un tema de cautela, sino de la configuración del delito mismo, y que es nuestra tesis, así que estamos muy conformes y bueno, ahora a ir a buscarlo a Jorge. Tras enterarse de que Jorge saldría de la cárcel, sin duda fue una noticia que conmovió a Claudio Valdivia, quien ha estado desde el primer día acompañando a su hermano. Es más, fue tanta su emoción que le dio un fraternal abrazo a la abogada del mago en forma de agradecimiento, después de días de dolor e incertidumbre. Por esta razón es que fuimos al departamento de Jorge Valdivia para lograr hablar con su hermano Claudio, quien tomó su auto y se fue directo a la cárcel de Rancagua para traer de regreso a Santiago al exfutbolista. Sí, muchachos. Voy a buscar a Jorge. No lo he visto. Voy a buscar a Jorge ahora. ¿No has podido comunicarte con él? Nada. ¿De qué forma? Pero déjeme contarle que esta medida contra Jorge Valdivia es por la primera denuncia que recibió la Fiscalía, ya que posteriormente se acogió una segunda acusación por violación, caso por el que Valdivia debería ser reformalizado. ¿Cuál será el panorama judicial del mago Valdivia? La defensa del deportista habrá aportado nueva información que comprobaría su inocencia. Jorge podría volver a la cárcel si en su reformalización se presentan nuevos cargos. En algunos momentos más ya va a estar con nosotros Dani Arianguis compartiendo en su puesto de trabajo
después de estos días en donde se concentró lo verdaderamente importante, que son en la contención de su familia. Michael, finalmente son 13 días los que Jorge Valdivia está en prisión preventiva. Ayer su abogada Paula Vial logra revertir esta medida cautelar y conseguir una menos gravosa. Sí, y ayer cuando estaba la información un poquito más muy empezando a surgir, empezando a contarse, nos llamaba la atención por qué se cambian las medidas. Y justamente en la nota ahí toman 3 puntos que son súper importantes, que son los antecedentes del Ministerio Público, los 3 argumentos de por qué en realidad se tiene que cambiar esta medida, que al final fue en 2 votos contra 1 en la primera sala de la Corte, ¿cierto? 2 votos a favor de que se cambie la medida, solo 1 en contra. Y dentro de todos los puntos que se determinan, bueno, el primero tiene que ver con que no se logró determinar que efectivamente Jorge sea un peligro para la sociedad, algo que habíamos conversado ayer y en otras instancias. Y el segundo punto me parece súper llamativo y es el que me gustaría que nos quedáramos conversando de alguna forma, porque dice, habla de la supuesta incapacidad de la víctima para oponerse al acto, ya que la Corte sostiene que ciertos testimonios no avalan una hipótesis de incapacidad absoluta. Esto ya que la pérdida de autonomía de la mujer no se demuestra claramente en los relatos sobre esto último. El viaje en moto, estábamos viendo unas imágenes en la nota y ese viaje en moto es clave para demostrar este punto justamente, porque se habla que el viaje en moto de la mujer con el imputado, es decir, con Jorge Valdivia, contradice, según la Corte, la pérdida de sentido o control de su voluntad que alega en la denuncia. Ella habla de que justamente todo fue contra su voluntad, que tenía pérdida del conocimiento, que solo se acuerda, ¿cierto?, hasta el primer disco sangre. Y el celular que se le había quedado en el baño del restaurante. Claro, como que se le había perdido. Sí. Ahora, pero en el fondo la Corte alega que si tú no tienes conocimiento, incapacidad del control de tu cuerpo, no podrías ir en una moto desde el hotel, o sea, desde el hotel, perdón, desde el restaurante hasta el recordemos que finalmente cuando pagan la cuenta, ella se sube a la moto con Jorge Valdivia, en la imagen se baja un poquito antes y es Jorge el que ingresa a la moto. Claro. Y ella entra caminando. Otro punto clave que yo también estuve reporteando es que ella le indica dónde están los estacionamientos de visita y que hay declaraciones. No, por eso está abajo ella. Claro, y que hay declaraciones de personas del edificio donde dicen que se les vio a ambos sin ningún problema, riéndose, compartiendo, como no demostrando que ella tuviera algún problema. Claro, lo que pasa es que yo creo que también, evidentemente nosotros no tenemos todos los antecedentes, lo hemos dicho todos los días, porque evidentemente son restringidos, pero claramente, claro, hay una suma también de tiempo en el cual uno como lo puede mirar y decir, a ver, llegaron a tal hora y él se fue a tal hora y ella entra bien. Hay una serie de cosas, las pericias que deben haber hecho, que dan a entender finalmente que es imposible que ella esté realmente sin posibilidad de pensar inconsciente lo que finalmente era lo que decía, que no había consentimiento. Claro, en el fondo eso es lo que dibuja, lo que configuraba el hecho. El otro punto importante que toma el Ministerio Público para cambiar estas cautelares habla de que Jorge Valdivia reconoce, y eso todos lo sabemos de las primeras declaraciones que él emite, reconoce el acto sexual, pero aún no existen pruebas concluyentes que determinen su calidad de imputado por el delito de violación. Entonces, todo esto, recordemos que esta revisión de las cautelares viene después de, Sergio, de los exámenes en el servicio médico legal, exámenes de todo tipo, toxicológicos, o sea, después de pericias en su 13 días por lo bajo de una investigación, de visitar el lugar, de tener testimonio, y toda esa carpeta dibuja un poco lo que decía Paula Vial ayer en declaraciones con la prensa, de que no hay cómo dibujar hoy día este delito, por ahora, al parecer, en manos de Jorge Valdivia. Sí, acá lo importante acá son los hechos que, curiosamente, cuando un juez, un tribunal revisa una medida cautelar, lo que hace es ver antecedentes si la persona que está recluida o en la cárcel tiene algún riesgo de escaparse, tiene algún riesgo de acercarse a la víctima, tiene algún riesgo de repetir el delito. Claro. Y ve solamente eso. Irse del país. Ve solamente eso, irse del país. Y lo curioso de todo esto es que finalmente los argumentos del tribunal son argumentos que tienen que ver con la causa misma, que en cierta manera va anulando el delito de a poco. Ojo que todavía falta. Pero es extraño que los argumentos de esto, porque finalmente la cautelar ve la posibilidad, insisto, de que la persona que está acusada, que se arranque, que se fondee por ahí, o que se arranque, vaya al país, o que se de ser un peligro para la sociedad o para la investigación. Claro, pero nada que ver con la investigación aquí.
hay argumentos que son súper sólidos de parte de este tribunal. Hay una apelación de por medio, por supuesto, donde aparecen antecedentes como por ejemplo el tema de la motocicleta. Tengo entendido que hay peritajes donde se acredita que efectivamente esa visita en bicicleta desde el lugar, en moto, o sea, en vehículo de testigo, perdón. Ahí la estamos viendo. Sí, la Vespa. Ahí se ve una capacidad cognitiva de la presunta víctima de poder mantenerse afirmada durante un trayecto largo o corto. Desconozco la cantidad de kilómetros que hay. Era cerca, según dicen. Pero también hay otro antecedente que lo está manejando la Fiscalía, que tiene que ver con los peritajes que hicieron al supuesto expareja de esta mujer, que se acerca de un lugar determinado a mirar el departamento, y que ahí se había percatado de que efectivamente había una persona que él sabía que podía haber sido Jorge Valdivia. O sea, y técnicamente, por peritajes, por metrometría, que son estas cintas largas que se miden de un lugar a otro para poder establecer la cantidad de metros, eso era como casi imposible poder ver efectivamente de acá hasta el lugar del departamento. Y en 10 segundos. En 10 segundos. Y de noche. Es un antecedente que está manejando la investigación. Ahora, ojo, puede ser efectivo. Solo para ponerte un paréntesis, que en ese caso, bueno, nosotros acá hemos accedido a varios chats. Él nunca le menciona a ella Jorge Valdivia. Es ella quien le menciona a Jorge, que al parecer su ex le dice, mi ex te identificó, pero en los chats, por lo menos, que son de conocimiento de todos, él no menciona el nombre de Jorge. Por eso te digo yo, ahí hay una diferencia. por eso él dice, ve una persona de un hombre, ve una persona con traje deportivo con un jockey, que estamos hablando de Jorge Valdivia, pero en el fondo yo dice esto, de acá. No, pero él no da el nombre, Por eso, de acá a esta distancia, ve una persona con traje deportivo con un gorro, o sea, de noche, en 10 segundos, y después supuestamente esta persona vuelve, le dice que un rato más. Todo eso antecedente ya lo está manejando pero es que más allá del testimonio de la expareja de la presunta víctima, son las pruebas, los hechos. No, o sea, el testimonio de la presunta víctima en cualquier investigación, si es que Jorge no hubiese reconocido que estuvo en ese departamento, sería importante. ¿Por qué? Porque ubica a el presunto agresor en el lugar de los hechos. Claro. Pero Jorge en minuto uno dijo, lo reconoció. Estuve ahí, tuvimos relación. O sea, entonces lo que diga como testigo la expareja de esta presunta víctima no sirve de nada. Sí, para la imagen de que ella la veía caminando de manera extraña subiendo las escaleras. Ahora, eso es muy importante para la gente que no está viendo. Los antecedentes que estoy entregando de manera personal y bastante responsable no tienen que ver porque Daniela Arangui, nuestra compañera de trabajo, no tienen que ver porque no tenga una afectividad de verdad con nuestra compañera, sino que tienen que ver por antecedentes que la Corte de Apelaciones le da toma en cuenta para darle esta libertad durante el día y obviamente su reclusión entre comillas domiciliaria en la noche. Yo creo incluso que de eso está además, yo creo que la gente lo tiene súper claro usted en su casa, que nosotros hemos sido súper cuidadosos y muy lo más justos posible dentro de las posibilidades que tenemos también de hablar y transparentes dentro de todo el amor que le tenemos evidentemente a la Dani y la situación que estábamos viviendo, pero igualmente fuimos súper claros con toda la información. Ahora, a mí lo que hoy me llama la atención, después de que Jorge ayer sale y ya puede estar en su casa, ¿cierto? Tiene solo reclusión nocturna en su casa, es lo que nos llamó la atención en un principio a todos, que tiene que ver con esa, ¿recuerdan a Marcia? A este personaje de la discoteca, que de hecho, esto a mí siempre me hizo ruido, ¿por qué? Porque Marcia, que fue esta mujer que dice que fue supuestamente agredida por guardias o los hermanos Valdivia, que ahí que se sacaron el celular y la golpeó, era una historia muy confusa, que nadie finalmente la avaló, y el día, lo que a mí me llamó la atención no es ese cagüincito que fue antes, que era parte de nuestra pega, que era lo mismo, pero que el día de que a Jorge está en tribunal, la jueza, es la jueza, ¿cierto? Sí, hable de ese caso como un tema como casi de fundamental, para que Jorge se quede en prisión preventiva. Entonces, ahí, eso fue a mí lo que de verdad, aparte de las historias que, bueno, nosotros sabemos, me hizo mucho ruido. Lo encontré como poco serio. No sé porque nosotros lo comentamos acá. Dijeron, ¿por qué salió si ese tema finalmente nunca fue realmente? La Fiscalía había hecho un comunicado. Era un antecedente, Carla. Eso es para era considerado como un antecedente de que Jorge era calificado como una persona peligrosa porque había ya
habido este hecho de supuesta agresión a Marcia, pero la Fiscalía había hecho el comunicado explicando que Jorge iba en calidad de testigo. El argumento de esa época, el tema de Marcia, tiene que ver exclusivamente con la violencia de género. Eso es lo único nomás. Claro, y por eso termina él en prisión preventiva, al considerarse altamente peligroso. No solo por eso, porque la jueza habla de una investigación redonda por parte del Ministerio Público. Y lo que estamos... Que lo dijiste varias veces. Varias veces, porque me llama mucho la atención que una jueza se adelante en la formalización de alguien a hablar de una investigación redonda. Generalmente son mucho más cautelosos, o sea, porque no han expuesto todas las pruebas, falta la defensa, o sea, acá ella da un antecedente que después sale la fiscalía y lo repite, textual, dice es una investigación redonda y que aparentemente no es tan redonda porque hay dos jueces que ayer deciden y dicen que no están todo tan perfecto para acreditar el delito, por lo cual Jorge no sería peligro para la sociedad, no sería peligro para la víctima, no se va a fugar del país y lo cambia la medida cautelar, Michael. Y lo más importante es que no hay elementos hoy día, recordemos que esta es una investigación de 90 días, estamos en investigación, pero hoy día no hay elementos para determinar que él fue parte del delito de violación. Yo creo que al final toda esta conversación termina un poco en lo que estábamos planteando ayer, el problema de comunicación desde la Fiscalía, desde la jueza, porque efectivamente no es que se tenga o se pida que sean un poco más cautelosos. Tú tienes que ser más cauteloso. Cuando recién está, o sea, imagínate, cuando la jueza sale hablando todo esto, ni siquiera, me imagino, había podido leer la carpeta completa. Si estábamos en los primeros días, yo los veía a ustedes, yo no estaba acá esa semana, pero estábamos en los primeros días, faltaba mucho por investigar para hablar justamente de un caso redondo. Se habían pasado 3 días. Solo un comentario, para mi gusto, claramente la resolución de la Corte de Apelaciones va en contra de los intereses de la Fiscalía.